Bueno, aquí está el Chichi ya montando el pollo. José García Cuadrado, ¿cómo está? Hola. Buenas tardes, Miguel. Aquí estamos con las 4 leyendas estas. ¿Me va a presentar a las leyendas o no? Sí, claro, te presento. Como quiera usted. Vamos, Estamos en el otro rincón, recordemos siempre, estamos aquí en el otro rincón maravillosamente bien. te presento aquí a Blanes, te presento uno a uno, todos. Sí, uno a uno, hombre. A Blanes. Como es portero. preceptivo. Vamos, la gente joven no lo conocerá, pero él también pertenece a la leyenda del Dense. Ellos están comentando que son los más antiguos después de Asterio. Sí. Para entenderlo. Eso es lo que pienso yo. Y claro, la gente joven no los conocerá, pero lo vuelvo a repetir, están en la historia del Eldense. Hombre, como vamos a Y enseñar que menos ahora, que estén aquí como todo. Como vamos a enseñar aquí ahora mismo, Por supuesto que sí, por Dios. Sigue usted presentando, porque ahora hablamos con cada uno de ellos. Aracil, que lo conocemos todos. Lo conocemos todos. Melillano, toda una mosca, como yo le decía cuando jugaba, una mosca. Ahora me explica lo de mosca. Mosca porque era muy hábil, no sé, se movía mucho, no sé, era como una pelota cuando la tira y rebota, era así, no sé. Sin embargo, Aracil era más reposado jugando. Y Pancho, pues Pancho muy bien. El Pancho doble... Se le conoce más también de su época de presidente, claro. Sí, eso es lo que te iba a decir, que ya no solo de jugador, es que tú también eres presidente. En la historia tiene más mérito aún. Señor Pancho, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí estamos pasando los años, pero muy bien. ¿Qué me diría de cada uno de ellos? Porque Chichi ha hecho una presentación que está muy bien, Chichi. Pero claro, Pancho los conoce más, lógicamente. Sí, claro, sí. ¿Qué me diría de Melillano? A ver, señor Pancho. Nosotros hemos jugado todos en juveniles. Entonces Melillano cuando vino el año del ascenso, fichó en el Eldense el año del ascenso, cuando la reestructuración de la tercera división. Que ese año ascendimos, faltando 10 partidos fuimos campeones. Y bueno, era un extremo muy habilidoso y dio unas sensaciones muy buenas ese año. Si no había que le quitara el balón. No había que le quitara el balón. Pero usted ya iba a fútbol por entonces. Sí. No, al que no he visto nunca ha sido hablando. Pero a ellos tres sí. Sería muy pequeño. Pues no sé por qué, o no me acuerdo, pero a los tres me acuerdo perfectamente. Pero a Blanes no. Estuvo en el Eldense 5 años. O sea, no es Cinco que Estuviste en estuvo- tercera, ¿no? En tercera división. Desde los juveniles hasta el 70. Pues yo no me acuerdo, ¿ves? No sé por qué. Pero los terminó tres de sí. juveniles, somos de la misma edad. Terminamos de juveniles los dos y entonces a mí el primer año cuando terminamos de juveniles me cedieron al Villena. Jugué 10 o 12 partidos en el Villena y me trajo el Eldense, que fue el año del ascenso que se jugó contra ¿Y Alcoyano. no te fuiste de juveniles tú a la Orihuela? No, Ah, yo pues fui entonces directo la al información la Eldense, tenía que cambiar. al Villena y del Villena al Eldense. Cuando estaba Pepico Amat, bueno, como entrenador estaba primero, ¿cómo era Aracil? Marianín de entrenador. Y entonces luego tiraron a Marianín y lo cogió el equipo Pepico. El gran Pepico Amat. Pepico Amat. Entonces, ese año fue el año que jugamos contra Alcoyano, el ascenso a segunda división. Que el señor Aracil nos falló un penalti. Ah, sí. Entonces le está recordando que falló un penalti, por favor. Bueno, digo recordando porque Una broma. aquí tiraron a Martos, que lo sacaron el Martos cogió a un jugador del Alcoyano y lo quiso sacar del campo. Y entonces los pulsaron. Y luego nos ganaron 0-1. Y luego fuimos a Alcoy y entonces fue cuando pusimos un penalti que fue Aracil. ¿Cómo era Aracil? Aracil era un fuera de serie. Aracil ha sido un futbolista con una izquierda fabulosa. Pero bueno, él se fue al Mestalla y ahí no tuvo la suerte que tenía que tener y no le acompañaron algunas cositas como alguna lesión. Pero él iba queriendo decir que era el sustituto de Baldo. Anda. Él tenía Nosotros, cuando en juveniles estábamos, yo de ahí tengo anécdotas para dar y aburrir porque cuando jugábamos contra el Hércules, que era una pasión muy fuerte, Aracil con la izquierda que tenía, Sí, la verdad es que sí. era un espectáculo. El Tafalla se acuerda de él aún.
El Tafalla, que era el portero del Hércules. Porque le decía, Tafalla, ¿por dónde la quieres? ¿Por la izquierda o por la derecha? Y él por la escuadra, por donde decía Tafalla. Macaulay, Aracil, Sindo y Cubiche, me acuerdo yo de aquella alineación. ¿Es verdad? Sí, Macaulay, bueno, Aracil, Sindo y Cubiche. Macaulay, pero jugaba en el centro campo normalmente. Macaulay jugaba en el centro campo. ¿Cómo era, señor Aracil, cómo eran Sindo y Kubice? De los que hemos hablado otras veces aquí, esta pareja gallega. Sindo para mí era de los jugadores más dentro del área más peligrosos que había, porque era muy rápido y siempre lo encontrabas desmarcado. Y en el área era o le hacía penalti o se ponía delante del portero. ¿Y Kubice, Fernando Neira? Y Fernando Neira técnicamente para mí era muy bueno, pero muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que era un canalla. En el mejor de los Se ponía a sentidos. hacer puente en el medio del campo y lo hacía correr a todos, eso sí que lo tenía. Y yo Ah, fíjate, me acuerdo que yo le yo te voy decía, a decir "Tubi, una cosa que... Momento. penalti a los puentes a los del área. Si pierdes el balón ahí no pasa nada, pero los pedía, los hacía en medio del campo, cuando los hacía en medio del campo, todos corriendo para allá. Pero técnicamente para mí, El cabeza pavo, lo hacemos cabeza pavo. Melillano sí que se fue de, si no recuerdo mal, del Elda Industrial. Te fuiste a, no sé si fue al Crevillente o a Villena, ¿puede ser? Estuve primero un año en Crevillente y luego del Crevillente me cedió el Deportivo a Villena. A Villena. Y después volviste a... Y luego me quedé otro año más en Villena porque el Deportivo, se me cumplía el contrato con el Deportivo y el Villena me dijo, si no te reclama el Deportivo te quedas aquí. Cierto, cierto. Y ya me quedé allí, ya Sí, fui sí, libre. eso no. Y luego me fui a Crevillente después del Villena y estuve en el Crevillente al menos 4 años. Y yo en el Deportivo estuve prácticamente el año del ascenso de esta, Pues sí, de año me acuerdo yo, sí. el año este 70-71. Pero Melillano, dígame algo de Pancho, que todo han estado hablando del resto, pero ¿cómo era Pancho? Pancho era un fenómeno lateral. Yo una vez me acuerdo que le salvé la vida porque Le salvó la vida, literalmente. Vaya, vaya. lo lesionaron, lo llevé yo, estaba de reserva yo en el banquillo, cogí el coche y nos fuimos al hospital porque Llegó a Alicante porque La me mano, cortaron la mano, me pisaron con me los pillaron tacos. con las botas Anda. y me cortaron el tendón de la rodilla, me sangraba allí. de la mano. Y me llevó él allí a Alicante a... ¿Cómo era la afición del Deportivo de entonces? Señor Blanes, a ver, ¿cómo era la hinchada del Deportivo de entonces? Finales de los 60, principios de los 70, etcétera. La afición era una maravilla y la prueba hay que mirar simplemente esta fotografía. Por ejemplo, esta foto. Esta fotografía del año 68-69 jugando contra el Sueca. Había que ver el campo y eso que era invierno. Correcto. Muy bien. La afición cuando el equipo va bien, campo siempre se llenaba. ¿Cómo estaba, ¿Cómo estaba? El ¿Cómo campo se estaba? llenaba siempre, todas las fotografías que ves, Y los, está lleno el campo. y los balcones llenos. Y los balcones llenos de todas las casas. aquí hay Esto más es gente. el Dense Hércules. Hay más gente. Esto es el en San Francisco. Dense Hércules. 4-2. Madre mía, cómo estaba el estadio, ¿eh? A reventar, ¿eh? 79. Además, era fiesta de moros. En fiestas de moros, además. En el mes de julio, fijaros cómo estaban las gradas, ¿eh? Impresionante. Esto contra el Declano esta foto. Y está el campo lleno también. Y está contra el Declano. 7-0. 7-0. No es el único 7-0 con el declaro. Comentando lo que me has dicho, había que destacar la famosa lobera. Correcto. El tope era una figura. ¿Cómo era aquel tope? Aquel tope joven. El tope era el tope hacía más una ruido que toda la persona- peña que hay ahora. una persona Ahora encantadora. hablamos de eso. Una persona encantadora. La verdad es que sin tener una cultura ni mediana, era una persona, vamos, que se quedaba con todo el mundo. Se ganaba todo el mundo. Es que arrastraba, el temperamento que tenía el tope arrastraba, él se ponía Arrastraba a allí la gente. y ponía más interés que nadie, era un espectáculo el tope. Yo hablo hoy en día mucho con su hijo y bueno, y nos acordamos mucho de él, era una maravilla. ¿Y cómo era el fútbol de antes, Melillano? ¿Cómo era el fútbol de antes? Hombre, el fútbol delante era muy peligroso porque no había tantas historias como hay ahora de árbitros. ¿Le gusta el fútbol de ahora? A mí no, a mí me gusta el fútbol de para adentro, atacar, no de pasar para atrás, fútbol control, de nunca me ha gustado. Yo era de los que cogía el balón y me iba para la portería, Encarando. encarando. Vertical, no horizontal. Sí, no, eso de fútbol horizontal no, porque es que empieza a pasar el balón y son oportunidades que tú puedes perder, de ganar y más, Además es más aburrido, jugando en casa. es aburrido. Más jugando en Es casa. aburrido. Yo llego a un partido de la tele y muchas veces lo quito, cuando antes estaba yo pegado a cualquier partido de la tele lo veía,
Y ahora es que te aburre y pasa y pasa y pasa. Pero que no tienen ambición de ganar, macho. El fútbol es atacar. Ha cambiado mucho. A mí el fútbol que me ha gustado siempre, yo me sentaba, mira, yo soy aficionado al Real Madrid 100% y al Barcelona no, pero cuando Cruyff cogió el Barcelona, me sentaba el primero a ver todos los partidos del Barcelona. Daba gusto cuando él decía que me meten 3 goles, meteré 5. Meteré 5. Eso era un espectáculo verlo jugar. Vamos a ver, y la prueba está que antes se jugaba con 2 defensas. Y el fútbol lo inventaron los ingleses. Y 5 delanteros. Al ataque. 5 delanteros, realmente, vamos. Ahora a veces se habla hasta de un falso 9. El problema Es decir, que el delantero no es ni 9, vamos. Se habla de Hasta el falso Barcelona 9. está jugando con cuatro defensas. El problema del que si fútbol de nunca ha dicho ahora eso. que no hay tanta caza del hombre como había antiguamente. Antiguamente te pegaban y te por todos los lados. Las entradas por detrás antes eran Antes era un Terrorífica. coger el balón e irte para arriba era saber que te la jugaba. pierna, te jugaba la pierna. Ahora- Hoy en día no, hoy en día sabes tú que está más controlado todo eso, Bueno, pero cualquier roce que te dan en la cara se tiran en el... antes, A mí tampoco. antes los árbitros te decían, tú le reclamabas una falta y decían, si no es falta, si aún respiras. Eso te lo decían. Eso te lo decían los árbitros. Si aún respira. Si no es falta, que aún respira. Eso me lo han dicho a mí. Que no es que yo... Está bien traído. Antes era así. Hoy en día lesionan a uno, pues es mala suerte muchas veces. Hay entradas algunas duras, pero enseguida le sacan roja. También hay mucho cuento. Ahora lo que hay hoy en más día. entradas que no habían antes, los pisotones por detrás, antes no existían. Pero antes no había cuento. Antes no existían. Bastante menos cuentos que ahora. Antes si te pegaba era de verdad. Pero Esa picaresca de toda la vida, ¿no? Como la los vida últimos 5 misma. minutos del Mira. otro día tenía que haber tenido un poco de cuento. Mira, precisamente, Ahora vamos ahí. Ahora vamos ahí. precisamente eso es lo que pasó Ahora el vamos otro a- día, porque pecaron de un poco de pajarico. ¿Va al fútbol habitualmente? Yo todos los partidos no, pero unos los veo y otros los veo todos. Al que no lo veo en directo, lo veo por televisión. Melillano, ¿va a ver al Deportivo? Yo el año pasado sí que iba y tenía entrada gratis porque me la daba un compañero y al final vi una cosa, un partido que empataron aquí que no lo había visto en mi vida. Desde ese día dije no. ¿Puede recordar el qué? Porque me pilla Yo no fuera me de acuerdo juego. qué era. Salía el portero contrario, empataron aquí el Deportivo con no sé quién era, el Baleares o no sé quién fue. Que el portero contrario salía con el pie jugándolo hasta medio campo. Eso no lo he visto yo Y no nunca. le presionaba a nadie. Nunca. En mi vida, te lo digo de verdad. Y le dije al que me facilitaba la entrada, digo, regálaselo a otro que disfrute, yo no disfruto. Y me voy. voy. Aracil, ¿va al fútbol? No, Vaya. no voy. Los veo todos los Pero partidos. lo ve por la pero- tele. Lo ve por la tele, por lo menos. Usted también lo ve por la tele. Por la tele. Señor Blanes, ¿va al fútbol? No. Muy mal. Vamos a ver, a mí me mató la afición al fútbol en el Elche, ¿Por qué? porque me trataron fatal. ¿Qué le pasó? Pues simplemente que me engañaron, como a otros muchos de él. Y entonces, pues yo estaba deseando irme a la mili para olvidarme del fútbol. Y le dije una vez a un directivo, no voy a decir nombres, que me dijo, o nos perdonan lo que te debemos o no juegas más. Y mis palabras fueron, me iré a jugar con mis amigos los centros excursionistas. Y eso es lo que hice. Eso es lo Señor Aracil, ¿qué se cobraba por entonces? Algunas veces no se cobraba. Algunas veces no se cobraba. Y lo- cuando se cobraba, ¿qué se lo podía quedaban cobrar? a- te lo quedaban a Para deber. situarnos. Pues, En un mes. yo recuerdo el primer año. Tenía 50.000 pesetas de fichas y jugaba más de 20 partidos. 50.000 pesetas y jugaba más de 20 partidos. Jugué 28. Eran 30, jugué 28. Me traspasaron a Valencia. Y no cobré, y que tenía luego 5.000 pesetas más si no los cobré ni las 5.000 pesetas. Madre mía. Y cobraron un traspaso de 600.000 pesetas entre ellos. El Deportivo cobró un traspaso de 600.000 pesetas del Valencia por Aracil. Y vino a jugar en Mestalla en partido. Y yo no vi un duro de nada. Entonces, Madre mía. aquella- Melillano, usted cobró. Desde entonces no he ido al fútbol. Los veo, pero no he ido al fútbol. En aquella época era como una dictadura. Esto es ahí y esto Usted cuando cobró más, ¿qué cobró? Yo no me acuerdo. Nosotros como nos pasaron de la materia al deportivo, teníamos un sueldo, no cobrábamos fichaje ni nada. ¿Cuánto? Pero 3.000 pesos. 3.500 creo que era al mes. Esto, ¿al mes? Al mes, 3.500.
Y este año, de aquí, de la foto esta, que quedamos campeones, para jugar la Copa San Pedro, que la Copa San Pedro se manejaba más dinero en aquella época, que por partido a lo mejor cobraba 1.000 pesetas o 1.500. El entrenador Romero nos dio un permiso para 2 o 3 jugadores de la plantilla para jugar con el Sala Copa San Pedro, y jugábamos con el Sala porque ya éramos campeones. Y cuando fuimos a cobrar el mes, el Cremade nos puso una sanción porque dice que hoy hemos jugado sin permiso. Y yo, si lo ha dado el entrenador. Al final no lo pagaron porque Iriba, que en paz descanse, lo cogió de la pechera, lo levantó del despacho y dijo, no paga, como te lo estoy diciendo, habíamos 3 o 4, el Soriano, el Iriba, no sé, estaba el Morán y yo, los 4 de Elda. Pero han hecho cosas con los de Elda que no han sido correctas. Yo el primer año del Dense me operaron del apéndice y me operó Emiliano Frasco. Emiliano Bello. Y Emiliano Bello valía la operación 16.000 pesetas y no pagaron ni la operación. Tuve que firmar al año siguiente yo con Orihuela para pagarle la operación a Emiliano. Es que a los Delda nos trataban de una manera que no era... ¿Por ser Delda? Sí. ¿Y había mucha gente de Delda en aquellos equipos? ¿Deportivos? No. Siempre habíamos 4 o 5. 4 o 5 al máximo. Claro, Como siempre, 4 o 5, Habíamos los algunos que siempre. destacaban. Bueno, los que venían de fuera cobraban y bien, ¿eh? Cobraban y bien. El año del descenso, Un momento. el año del descenso hubo un montón de jugadores que denunciaron porque no les pagaban. Y como eran de fuera, pusieron la denuncia, nosotros no denunciamos ninguno de los Delda, les pagaron a los de fuera y nosotros no cobramos un duro. En mi caso, Vaya. Ni un duro. En mi caso. Ese año no cobramos ninguno, pero ninguno de los que estábamos. Ninguno, pues no cobró nada. En mi caso. Y luego jugamos el año de preferente casi gratis, porque yo cobré 100.000 pesetas y me habían dejado de ver 100.000 pesetas del año anterior y cobré 100.000 pesetas del año de preferente. Que ascendimos. Pero que en mi O caso. sea, que lo que me habían dejado de ver me lo pagaron al otro año. Al otro año. A ver, En señor mi Blanco. caso, que es el mismo año que él dice, en el descenso, que yo me había ido a la mili, pero me pidieron por favor los 2 últimos meses que fueran los partidos porque se habían quedado sin portero. Estamos hablando de tercera división, ¿no? Y yo dije, pero si no me dejan ahora, no te preocupes que lo solucionaremos. Pues yo, en vez de venir a ver a la novia, me iba a los partidos. Y los partidos en aquella época era Sevilla, era Granada, eran desplazamientos largos porque era cuando la división de 8... La reestructuración, de 8 bajaron. Y no me pagaron ni los tickets del garaje, porque dejaba la moto que tenía entonces en Murcia y cogía el autobús. Pero es que encima, cuando no nos quisieron pagar a nadie, alguien me dijo, chico, es que tienes que denunciar. ¿Yo cómo voy a denunciar aquí? Es que no denunciamos ninguno, los Delda no denunciamos A los ninguno. 3 años me vino el recibo de Hacienda y tuve que pagar medio mes de la paga de maestro para pagar los impuestos de aquel contrato. Que no hace gracia, Miguel, porque... Qué complicado, Chichi, el fútbol. No hace gracia porque todos los jugadores que hemos traído aquí, siempre lo hemos comentado en todas las tertulias, yo creo que de todos los jugadores, no hay más de 10 jugadores que vayan al fútbol. Con regularidad. No, Con frecuencia. digo 10 por decir mucho, yo creo que digo mucho, ¿verdad? Y mira que han pasado por aquí, no sé, Han pasado unos cuantos, ¿eh? Han pasado muchos y nadie va al fútbol. Muy poco. Hombre, Yo, como todas las cosas, sinceramente, llevamos tanto fútbol ya a las A costillas. mí me gusta ya más te jugar, cansa. más gustado siempre, más Me jugarlo ha que gustado verlo. Alguno dice que va, pero muy raro, la vez, que lo dice. ¿Verdad? No sé. Yo era un fanático del fútbol, yo no me perdía un partido de la tele. Veía todos los partidos de un mundial, los veía todos, los de la ¿Y ahora no? 5 de la tarde. Y ahora, ¿Tampoco? si está el Madrid, que soy del Madrid, Otro y del está Madrid. jugando el Madrid, a lo mejor ni lo veo. No me llama mucho la atención. La verdad es que los que hemos... No, pero gente más, Eso, más, que lo más hace joven, la edad también, la gente que aparece aquí más joven también que vosotros y tampoco va. Imagínate, cuando esos sean mayores, como nosotros, pues dirán, pues menos, yo, no me seduce. por ya te ejemplo, yo cuando voy saco la entrada, yo no me saco la bono. Yo siempre voy a la taquilla y me saco la entrada. Pero Cuando es voy que a a mí me fútbol. la regalan. y no- Porque vamos, Ya. no entiendo lo de los me llama la jubilados, atención eso, que no. no entiendo lo de los jubilados, por qué tenemos que pagar lo mismo. Bueno, estamos ya en un fútbol profesional donde ya es mucho más difícil distinguir precios de jubilados, etcétera. Estamos en un aforo pequeño, donde los precios tienen que ser los que son, porque si no tampoco salen las cuentas mínimas. Entonces, bueno, ¿qué le ha parecido, por ejemplo, a Pancho el ambiente que habéis visto
Estuvo el día del Alcorcón, estuvo el día de Eibar. Sí, sí, es impresionante. Yo, es un ambiente Casi 4.000 impresionante. personas. Que sí, impresionante. Un lunes Y a yo, las 9 de la noche. El día del ascenso daba un gusto estar allí en el campo brutal. El día del Castilla se refiere. Sí, eso fue, el día del Castilla fue impresionante. Pusieron los pelos de punta. El ambiente que había en Plaza Aficia porque la gente no pudo acceder al estadio. Y luego en el campo porque se adelantaron, porque se empató. El penalti. El penalti fue acojonante. Vale, o sea, que es muy bonito. Muy bonito. El Deportivo, el ambiente que tiene hoy en Elda, vale la pena lo que ha pasado. Muy bien. Pero señores, Además, si nos ¿ustedes de ciencias o letras? Yo soy de matemáticas. Correcto, entonces si es de matemática me viene bien. Evidentemente, en todas estas imágenes que tengo aquí, evidentemente no habían sillas, por tanto entraba mucha gente, pero es que estamos hablando de hace más de 50 años donde había más público que ahora, porque en estas fotos hay más público que ahora, porque en este viejo estadio podrían entrar 5 o 6.000 personas fácilmente, Claro, porque habían y a veces gradas, más. Había unas gradas, pero luego también había un terraplén que también se llenaba de gente. además se llenaba de todas las porterías, tanto la portería del fondo, estábamos allí porque yo cuando ya me había dejado el fútbol íbamos y nos poníamos en el marcador. Y toda la parte de allá estaba igual el terraplén de allí, estaba todo lleno. Conociendo como ha conocido el estadio municipal, ahora llamado Viejo Pepico, ¿con cuál de los dos campos se queda? ¿Con el nuevo o con el viejo? Yo con el Petico porque a mí el nuevo es que no me gusta nada. ¿No le gusta el nuevo? No me gusta porque allí te mueres de frío. Está muy abierto el campo. Es que te mueres de frío. Y yo para ir ahí a sufrir en invierno con el frío que hace, pues no, los partidos cuando hace más tiempo voy a verlo, pero a pasar frío no voy. Porque no tiene condiciones. El campo nuevo no tiene condiciones. Ni incluso cuando llueve. Pero señor, ¿esperaba ver algún día a un eldense en segunda división? Después de tantos años. Dice que no hay 2 sin 3 y ya había hasta 2 veces, pues ya era normal que llegara una vez. Yo me alegro, ¿eh? Yo sí me alegro de algo, que por lo menos en este momento los chavales que les gusta el fútbol y son futbolistas, es posible que cobren. Que no nos engañen. Con eso ya me quedo No, satisfecho. es que no se les puede engañar. Le voy a decir por qué. Porque el sueldo mínimo de segunda división son 91.000 euros. La mesa salarial. Y entonces hay un límite salarial y está todo muy auditado, muy controlado. Yo Y en eso- evidentemente tienen que pagarles. A mí me, 91.000 euros salario mínimo en segunda división Ese está cada jugador. garantizado. Bueno, Ese pues, está garantizado, por aunque, supuesto. aunque fuera la mitad, también estaría bien, porque a nosotros nos daban una miseria. Y por eso el fútbol nos desengañó. Pues yo prefiero irme a jugar al centro con mis amigos, lo pasaba bien y después nos almorzar. Aquí hay 2 fotos, en el campo a tope contra el Benidorm, y es difícil, contra el Benidorm y contra el Cieza. Ahora, Estamos hablando de que el salario mínimo serían 15 millones de las antiguas pesetas. sí. El salario mínimo actual, 15 millones de las antiguas pesetas. El mínimo. El mínimo, el mínimo. Hay más que te lo Mira, balcones. Está a tope. yo me acuerdo, se lo he dicho adelante, yo me acuerdo cuando fichó Cánovas, cuando fichó por el Eldense, el lateral derecho, le pagaron 600.000 pesetas de ficha. Jugó un partido, los demás los jugué yo todo. Yo cobraba con sueldo y todo 150.000. La temporada, La temporada, el 600.000 más el sueldo. que serían 900 euros actuales para los más jóvenes que nos están viendo. Chichi, por Dios. Pero siempre lo del da. Siempre estábamos muy mal. Pero eso es el año que más cobré. Y a los Deltas se les chillaba más, se les abroncaba más, incluso si fallaban o no. No necesariamente. No, era una cosa. En Elda siempre ha habido una afición muy buena. Aquí no han habido escándalos fuertes jamás desde que yo conozco. Con mi edad no he visto nunca ningún tirar a un árbitro así, escándalos. Yo me acuerdo cuando era un chiquillo, cuando se cayó en el parque la grada, pero se cayó por la gente que había porque tenía poco reforzada. Pero aquí no nos han cerrado el campo nunca. Muy pocas veces. Bueno, Bueno, no me acuerdo. la última vez que yo recuerdo fue en el año 88, con el arbitraje de Murcia-Murciano, que el Deportivo tuvo que jugar contra el Albacete, incluso en Segunda B, en Pinoso. Jugó 2 partidos en Sí, Pinoso. sí, es El verdad, último sí. de un año y el principio del otro, porque algunos aficionados que se encontraban en este graderío precisamente, habían unas sillas y llegaron a la línea a lanzarle las sillas y tal, y entonces el árbitro
pues hubo bastante follón, tuvieron que escoltarlo y pusieron 2 partidos de sanción. Pero es algo muy puntual ese gol. Exactamente, porque en el edad siempre hemos respetado a todo el mundo. Sí, pero Nosotros íbamos a jugar por ahí y no nos respetaban. y no nos respetaban. ¿Cuál es salían a paraguazos. el campo más difícil donde han jugado? ¿Cuál fue, Pancho? Pues yo he jugado en Orihuela, cuando estaba en Orihuela, nos cerraron el campo 12 partidos. Pero es que con el Eldense hemos ido al Albacete y saltaron todos a paraguazo limpio y nos inflaron a palo. Íbamos a Yecla y lo mismo. Íbamos al Mansa y salíamos siempre a bofetar. O sea, el Lorca Hombre, Cieza, no vea. Cieza. Campo complicado de Cieza, Mira, Cuando fuimos este año, ¿dónde fuimos? Que Molina de Segura, no sé dónde era, que el portero nuestro que jugó, Alonso vio la cosa jodida y dijo, Ángel, al entrenador, no me saque, porque fue cuando Estela aquí se cagó al chiquillo ese que vino con el Torre Pacheco. Torre Pacheco, ese partido me tiraron a mí en la Unión, porque fue cuando le pegué el puñetazo a este que me tenía frito. Aquí Y jugamos. fue lo único vez que me han expulsado. Jugamos contra el Torre Pacheco y Estela le rompió la pierna a un chiquillo. Vaya. Del Torre Pacheco. La primera entrada que hizo, él entró muy fuerte, la mala suerte que rompió la pierna. Y cuando fuimos al partido de vuelta, Estela no fue. Y Alonso vio el ambiente allí como estaba y jugó el Pepitín, que era el tercer portero, porque el Iba estaba lesionado, no sé qué. ¿Sabes dónde jugaba? Fuera del área. Y no me digas. La portería. Además entró- Cuando llegó el autobús allí a Torre Pacheco, a la puerta del campo 1 hora antes del partido, ya estaba así aquello esperando. Y yo me sentaba el primero en el autobús con Vicente Pascual, que era el capitán, los 2 primericos, y Vicente Pascual nada más que abría la puerta, bajaba los escalones y tal. Pero llegamos allí, abre la puerta al chofer para bajarnos y entrar al campo, y la gente, ¿dónde está Estela? ¿Dónde está? Y dice, Vicente Pascual, yo soy Estela. No terminó de decirlo, me cayó un brazo del porrazo que le pegaron. Yo solamente... Hoy en día eso es decir, Cerró el chofer la puerta y nos fuimos hasta que no vino la Guardia Civil y nos bajamos. Y luego el Pepitín Un momento que jugando fuera me del pide la palabra aquí el señor Planes. Que solamente recuerdo que me hayan gritado y me hayan insultado en Cartagena. En Cartagena. Es el único sitio que luego me tocó ir a la Cartagena. No son las cosas. ¿Cuál es, señor Aracil, el mejor futbolista que usted ha visto jugar en el Deportivo Eldense en sus años de futbolista del Deportivo? El mejor. El que más impactó. El mejor, los mejores. De los mejores, para mí, de los mejores antiguamente, me gustaba mucho Nicieza. Nicieza. Jugador. ¿Por qué? ¿Cómo era Nicieza? Era muy buen rematador, porque de cabeza remataba casi todos los corners. A mí me encantaba conforme entraba Nicieza desde atrás. Y además, muy elegante jugador. Muy Y grande me encantaban los desplazamientos. Paco Grande. Los desplazamientos que te pegaba de balón de parte a parte del campo. Que me encantaba como jugaba. A ver, Pancho, La verdad es que había muchas figuras. porque ejemplo, aparte de los El citados, ejemplo Nicieza, del Paco que era Grande. mi suegro era un fuera de serie, Andrés, El gran Andrés. que jugó Angelino Andrés. igual que Amaro, que fue un delantero centro bestial, igual que Martos, o igual que Trilles, que fue uno ¿Cómo de eran los Martos y vale- Trilles? ¿Cómo eran Martos y Un Trilles? espectáculo. Muy Hubo un muy año que goleador, metieron, muy goleador. creo que fueron 90 goles entre los dos solitos. 90 goles entre los dos. No, el año que me marcaron, bueno, marcamos 88 goles. Se repartieron casi, yo marqué 8, no, marqué 12 ese año. El año pero ellos se lo repartieron todos los goles entre los dos. Entonces, entre los dos era brutal. Ver saltar a Martos de cabeza, él se subía en el aire y como hacía Santillana. era un obús, Como hacía Santillana. para mí mejor que Santillana. Remataba mejor que Santillana Martos. Para mí. Porque tenía más cuerpo, era más alto también. Abría los brazos, En el abría los segundo brazos, licitano, Un momentito. abría los brazos y daba vueltas en el aire, remataba de cabeza y volteaba en el aire. Era un espectáculo. en Elche contra el Licitano marcó los 3 goles y los 3 los marcó de cabeza. Un córner que saqué yo, luego otra falta igual que se la saqué yo. Se me imponía en el pico del área grande y entraba y hizo la carpa justo. Justo la cabeza con esto. Pegó en el hierro y el balón salió fuera del área. Y remató desde el punto del penalti. Espera, señor Blanes. La combinación en esa época, la combinación Martos. grande Cordones y Trilles y Martos era un espectáculo. ¿Cómo era Cordones?
Cordones era ese centrocampista que necesita todos los equipos porque rompe el juego del equipo contrario. El Superman. Que según lo que oigo es lo que no tiene el Dense este año. Y eso en el fútbol es necesario. Y Grande pues era la finura en persona. Una persona que daba un balón de punta a punta de campo. Luego tenía a Martos que lo paraba con el pecho. La máscara de caer, ya estaban los dos preparados. El Triller marcaba goles. le pegaba con las dos piernas que la partida dentro de la área. Han pasado unos jugadores por Eso aquí. es lo que iba a decir. Beato, Han pasado muy ¿Quién? buenos ¿Quién? jugadores. Beato, que juega de extremo derecha. Beato. Beato era muy bueno. Han pasado buenos jugadores. Y de los que están aquí, ¿qué decimos? Hombre, esto era el año que subimos del ascenso. Pues, ¿Quién ahí destacaría de ellos? Faltan ahí, hombre, Botella, que se quedó el máximo goleador del grupo. Qué bueno, ese que me Botella era un acuerdo. Creo que ha muerto, rematador. creo que ha fallecido, ¿no? Puede ser. Creo que sí. Botella era muy bueno y luego Cindy Kubiche. Hombre, había buena gente aquí. Iglesia era muy Estela bueno. como lateral era también muy bueno. Y Alonso como portero también. Alonso lo que pasa es que imponía mucho. Alonso Todo el lo veía cuerpo que con los tenía, palos. a mí no me lo voy a decir. Yo cuando había follón en los campos, que no íbamos de que la gente que te quería pegar, yo me arrimaba a él. Pues era como Si yo pesaba 40, Estilo Courtois. si yo pesaba Grandote, 40, enorme de... Este Un año- momento que voy. Yo me acuerdo que en el año que llegó Alonso al Eldense, que fue la última temporada que yo jugué, la 69-70, también estaba Sánchez Roldán. Y Sánchez Roldán se fue. Porque Alonso iba a jugar toda la temporada. Yo no pensaba jugar ningún partido y luego resulta que él se lesiona. Porque le dan una patada en la cabeza y le hacen un corte. Y al final jugué un montón de partidos. Pero Sánchez Roldán se fue porque no. Pensaba que no iba a jugar. ¿Qué decía Melillano? se ha ido, pero en fin, que teníamos un buen equipo y era, no sé lo que te iba a decir de aquí. Aquí te iba a decir, no sé. Alonso. Vamos a temporada 70-71. Esta es la Esta es la 70-71. se había bajado y subimos. Nada que atendimos. Y Alonso era muy bueno y todo. Tenemos un equipo muy compacto. ¿Cómo era Ángel Ahí Romero? faltan ¿Cómo era Ángel Romero? un espectáculo. Un espectáculo. Paraguayo, creo, ¿no? Paraguayo, creo. Tenía, Paraguayo, creo. paraguayo. Él y Lescano, los dos paraguayos. Lescano Tenía también. una izquierda que yo no he visto una izquierda como la de él. El zurdo nato, donde decía al larguero, al poste derecho. No, que decimos muchas veces aquí que del equipo actual del Deportivo que tiene un buen equipo y buenos jugadores, pero es que antes también había buenos jugadores. Antiguamente. Nosotros hemos jugado, yo jugué el ascenso, también otro ascenso, jugamos contra Compostela cuando vino Lauder. Lo que pasa es que yo estaba lesionado y me acuerdo que me llevó al doctor Llopis porque él quería que jugara yo en la final. Y yo estaba con un esguince de tobillo y me llevó a Llopis, pero no hubo manera, tenía un esguince muy fuerte. Precisamente el año porque en los últimos años que vino Lizani por segunda vez, nosotros fuimos a jugar a Cieza, que ganamos 1-3, que allí es cuando Quevedo le pegó una patada al árbitro y le partió la pierna durante el partido. Sí, que se quedó inútil. El árbitro se quedó inútil. Sí, yo me acerqué a él y le estaba era muy volteando la pierna y además era un gol que saqué yo de cabeza contra el palo y toda la gente empezó ¿a qué gol has llegado? Digo, sí, que ha sido gol. Y llegó y le pegó el leñazo a este y tuvo que terminar el partido en línea. Ese partido fue el primero que mi madre fue a verme jugar, que iba con... Pues vaya día para y me verme. dijo que jamás volvería y no volvió nunca porque se asustó tanto porque todo el mundo nos quería matar allí. Lógicamente. Y Melillano, el mejor jugador al que se ha enfrentado en un campo, Que me he enfrentado, sí, en el equipo rival. ha habido jugadores muy buenos. He jugado porque yo cuando estaba en la época que jugaba en el Crevillente íbamos entre semanas, el partido de entrenamiento de los jueves, íbamos siempre a jugar contra el Elche que estaba en primera, a entrenarlo a ellos y ahí había unos jugadores, Ciriaco, yo qué sé, muchísimos jugadores muy buenos, el Lico, en aquella época. Hombre, José Antonio Morante Lico. Había jugadores
bueno, de mucha categoría. Hombre, yo Y todos los jueves vimos allí a que el entrenar. mejor jugador con el que yo me he enfrentado y encima nos marcó el gol del empate que perdimos porque era el gol de oro fue Asensi. Juan Manuel Asensi. Marcial era Que también. jugó en el Barcelona también. Y de Nos hemos Elche. enfrentado los dos, al Marcial, Marcial y al Asensi. Era un espectáculo. Bueno, le ganábamos 2-0 al Elche en Elche y nos ganaron 3-2. Pero al partido siguiente le ganábamos, terminó el partido ganando nosotros 1-0. Pero como no valían los goles fuera, pues se tuvo que jugar el descuento, bueno, El desempate. el desempate, y claro, el que marcaba gol era el que pasaba. Y Asensi hizo una genialidad, porque la verdad es que fue una jugada preciosa, esa que entra por su banda y cruza el balón. Vamos, como el gol de España de las chicas del otro día. Más o Sí, menos. sí, parecido. Yo lo que te quería comentar antes que se me había ido era que el Ángel Romero siempre me decía, todos los entrenamientos, decía, a ver si llega a los 50 kilos, porque pesaba siempre 46, Sí, claro, sí, que- 47. ¿Cuánto pesaba? 46, 47 47 kilos, Era 46. un fideo. Y me decía, a ver si llega a los 50 kilos. A ver, ¿qué me dice? Repita. No, Camilo Lee me decía a mí que bebiera cerveza porque pesaba 63 kilos la cerveza. Y ese año me cedieron al Yeclano y ascendí con el Yeclano a tercera. Voy a contarle una cosa, pero no tuya, de tu hermano, que era como tú, Era aún más delgado. más delgado. O sea, me acuerdo que jugamos un partido en la polideportiva y yo estaba en contra de él. Y me acuerdo que había llovido mucho y había muchos charcos. Se metió el balón en un charco y no podía sacarlo. No podía sacar el balón. Ni siquiera así. Era un tirilla, no podía sacar el Un balón. hermano de Melillano. Sí, estoy hablando del hermano, pero el hermano Melillano, que era como el de delgado, ¿sabes? Por eso he puesto un ejemplo. Empatamos a 0. Yo estaba, ya te digo, pesaba Estaba 46 encharcado por el kilos. campo. Sí, era muy delgado. Siempre estaba Romero con la pelea, a ver si llega a los 50. Que lo ¿Qué saquen quieres? ellos. Si no puedo llegar a los 50. Era muy delgadito. Pancho, ¿alguna anécdota en el deportivo de las muchas que tiene por ahí? Bueno, anécdota. Has contado ya alguna, Yo, Dígame algo de Cubiche, usted. bueno, Cubiche. Gran Fernando Neira. A ver. Cubiche, aparte de ser un gran amigo mío que fue y era socio mío en los transportes, pues yo lo he querido con locura a Cubiche. Y me pasé desde que lo subí al hospital porque le vi la barriga, digo, súbete el suéter. Y le toqué la barriga, digo, vámonos al hospital. Y allí fue cuando empezó la historia. Me tiré 4 meses en su casa, me iba a las 8 de la mañana a su casa y me iba a las 11 a mi casa, hasta que murió. Para mí Cubiche ha sido un hermano. Y luego como entrenador un fenómeno también. Como entrenador, bueno, yo de hecho el año lo traje, el año que estuve, No, traje de entrenador. tiraste a mi amigo Pedro Baldo, ¿eh? No, pues si es amigo tuyo, Es amigo mío. pues era un poco flojito. Pues amigo, Para mí. y sigue siendo amigo mío, ¿eh? ¿Y alcalde? ¿Y alcalde? Y alcalde. Alcalde, Y alcalde. alcalde. Pues él quería guerras conmigo, que yo no quise entrar porque le dije, te voy a destituir, porque lo que no puede ser es que íbamos a jugar con los 2 defensas que teníamos en el Eldense, que eran los 2 hermanos de Yecla, pequeñitos él, y él jugaba con 3, 4, 3. Íbamos a Alicante y nos metieron 5, y salía él con sus ideas siempre. Y yo le decía, Baldo, tenemos un equipo que no podemos jugar con un sistema así, nos van a golear siempre. Fue cuando le dije, bueno, pues al final destituido, metí a Cubiche y perdimos un partido, uno solo. Eso fue en el 2000, ¿no? El 2000, año 2000. Y salvamos al equipo, y se salvó el equipo. Ahí tienes a Cuiche, un equipo de veteranos. Bueno, ahí está Pepe Rey con Luche, ¿eh? Mira, menuda dupla, estoy viendo ahí a la izquierda Luche y a la derecha Pepe Rey y el señor Romero Aguilera y un poquito más allá el propio Cubiche, sí, señor. Alexandre también, sí. Todos los veteranos que fuimos a jugar. Ahí estamos todos, yo también estoy por ahí, está ahí por ahí, creo. Pepe Rey, sí, señor. Ahí está Manolo Bonilla también, ¿no? No lo sé. El primer año, A ver, Aracil, ¿qué me digo que cuenta? el primer año con Pepe Rey fue el que me metió a mí en el Deportivo. Pepe Rey, ¿cómo era Pepe Rey? Era muy buena persona y además que era buena persona, trataba muy bien a los jugadores. Que es lo
lo que tenía. Porque de todos los entrenadores que ha tenido, ¿con quién se quedaba? Hablo en el Deportivo, si es posible. Para mí, Marianín. Marianín, ¿por qué? ¿Cómo era aquel Marianín? Marianín es que sabía el equipo que tenía y además la idea de fútbol que tenía era atacar siempre. Pero era Marianín, es que yo no lo desconozco, era de aquí del Fue lado. cuando estuvo aquí Añil, cuando el equipo estaba Muy Añil. antiguo para nosotros. De extremo. Por lo menos para mí. Sí, Añil no Añil estaba. no. Marianín. Marianín fue el año que jugamos contra el Alcoyano. ¿60 qué? Primer año. ¿60 Fue yo qué? Deportivo. Así, 66-67. No habíamos nacido. ¿No estaba Añil? No, Añil que va. Yo me fui a Valencia 63, 68, 68, 69 con el Mestalla. Y fue ese, 66, 67 estaba. Tú estabas en Orihuela y yo Yo estaba en Orihuela. ¿El año siguiente? No, que ese año ese era Marianín, que estaba. ¿Qué año es ese? 67. 6667. No, yo no estaba ahí. Que estaba Fuertes, Matos, Trilles, Bejarano. Marianín, ¿usted se queda con algún entrenador, el señor Melillano? Hombre, yo he tenido algunos entrenadores. Romero era un entrenador que, bueno, los entrenamientos más bien los dirigía, no colaboraba él, pero sabía de fútbol y tuve uno que era un murciano, el escribiente, que también era bueno, no me acuerdo el nombre, era bueno. Pero normalmente siempre los entrenadores son buenos si el equipo va bien, y no dicen que Claro, es malo. claro. ¿Y Pancho se queda con algún entrenador? Mientras Pues hombre, mostrando yo más fotos. cuando estaba del Valencia, coño, Juan Ramón. Juan Ramón. Juan Ramón. Juan Ramón. Uno de los grandes técnicos de la historia del Deportivo. Es muy buena gente. Luego en Orihuela tuve uno que a mí físicamente es el que mejor me ha tenido. Era Romero Gallardo y yo me salía. Entonces, me tenía una preparación física brutal. El año que estuve en el preferente aquí estaba mejor preparado que ninguno. Es que yo vine Estaba sobrado. A mí no se me iba a ningún lado. Estaba en la COE, en la haciendo mili. 30 La cuela kilómetros. ahí, pero yo estaba preparado, de cuidado. Señor Aquí estaba Blanes, ahí un poco gordito. y si tuviera que destacar a un futbolista, ¿su ídolo en el fútbol quién es? Su Yo ídolo. te iba a hablar de un entrenador. Vale, vamos primero con el entrenador y luego con el De un entrenador que a mí me encantaba, y eso que no era entrenador, que era Pepe Amar. Hombre, por favor. Don José Amar Cerdán, Y Pepico cada, Abad. vez, y cada vez que el Deportivo tenía un problema... Ahí estaba ahí Pepico estaba, para ahí rescatar estaba. al Deportivo. ¿eh? Para los juveniles. Y entonces, las veces que yo estaba en el Dense, dos veces se tuvo que llevar el equipo, y una maravilla. También me gustaba mucho Pepe Millán, Pepe Millán. que fue el que me hizo jugar a mí, porque había mucho... en el equipo había malestar, y llegó un día y me dijo: Blanes, yo no sé el tiempo que voy a estar, pero tú vas a jugar. Y este fue el primer partido que jugué en Puerto Llano. En Puerto Llano. Contra el portuense, ¿no? O ¿Calvo Sotelo? Carlos Guerrero. Carlos Otero. El portuense no es de Puerto Llano, con el permiso hacia usted, es del puerto de Santa María. Cierto, es verdad, sí. No, el Puerto Santa María. Y bueno, yo tenía ahí 20 años. 20 años aquí. 20 años aquí. Se llama aquí. Impresionante. Es que Pepico Amat. Dígame algo de Pepico. Pepico Pancho. Amat físicamente era un espectáculo. Porque él se ponía a entrenarnos y él es hacía el que lo hacía. Él hacía los Él ejercicios hacía también. todo lo que nosotros. Todo lo contrario y nos ganaba la de partida. Ángel Romero, todo Correcto. lo contrario de Ángel En Romero. Que Ángel dirigía, Romero, pero no. Ángel Romero. íbamos a tomar cerveza, Ya estábamos liando la madeja. Ya estábamos liando la un madeja. rondito y dice: vamos a los Gallos, vamos los gallos. gallos que estaban en las 300 a tomar el marisco. El mejor futbolista que ha visto usted nunca jamás es. Yo para mí es que lo quiero mucho, pero para mí Aracil un futbolista de mucha. Era muy fino, era muy fino. Para mí sí. Para mí. Vale, pero ahora hablaba un poco más ya del fútbol en general. No Pues Sindo era un espectáculo. Un espectáculo. Porque nosotros jugábamos fuera de casa y jugábamos con Sindo en punta. Y el portero, Era una garantía. El portero Alonso. no, cuando estaba el de Novelda. Gómez. Gómez, hombre, gran Gómez. Al bote pronto, sacaba Buen portero. y nosotros un golito fuera, pon, partido al Muy buen Y portero. con uno, pero Gómez era un espectáculo. Sí. Un espectáculo. Pero además es que el Sindo jugaba con la punta del pie.
Él iba corriendo y Y se dejó. El primer año que vinieron los dos juntos de la Unión, que vinieron aquí. Llegaron los dos a la vez, de Sino y Cubiche, ¿no? Era un espectáculo. Llegaron de La Coruña los dos, ¿no? No, venían de la Venían de Unión. jugar De la Unión, de la Porque en Unión. la Unión el entrenador era Amaro. Amaro, el que estuvo aquí jugando en el Dense. Sí. Ese era el entrenador de la Unión, que era gallego. También gallego, y gallego, por eso como- se los llevó. como ellos, Se los llevó como como los ellos, dos, se los como llevó Sino y a los como dos Kubica. del Coruña, que pertenecían a la plantilla del Coruña. Y se los llevó a la Unión. Y de la Unión los fichó en el Dense. Tengo una anécdota de Cubiche, Venga, vamos allá. Qué graciosa. Estamos ya terminando. porque jugábamos en Yecla contra el Yeclano y Estaba el Garre. el Garre. Estaba el Garre, jugaba el Garre de lateral. Y el año anterior había jugado el Garre con el Deportivo. Y a mí me conocía de que yo estaba entonces en el industrial o en el amateur del Deportivo, y los entrenamientos pues siempre teníamos enfrentaciones, nos enfrentábamos y tal. Y yo jugaba ese domingo en Yecla contra el Yeclano de extremo derecho y Garre de lateral izquierdo. Y antes de sacar de centro, cuando estáis haciendo el sorteo que van a sacar de centro, el Garre se me arrima y me dice: nene, como me la líe, te pego una patada, la primera en el cuello, que te mato. Y yo entonces digo, pues mientras tú me estás matando, mi padre se está no sé qué. Un insulto. Sí. Me agarró así y se metió Cubiche por medio y le arregló el cabezazo que me iba a pegar a mí, se lo arregló el Se lo cabezazo. dio a él. Y Cubiche desde entonces siempre me lo decía: Meli, te salvé la vida, te salvé la vida. Jugábamos al dominó juntos y decía: cállate que te salvé la vida. Yo siempre he dicho que Cubiche decía, lo he comentado muchas veces aquí, que el que más salía del fútbol en España era Cuy, Luis Aragonés y él. Sí, Lo he comentado muchas veces porque... Era una persona. Mira, Genio y figura, te voy a genio y decir figura, una Quesada. anécdota, porque cuando yo cesé a Baldo, que lo metía él, estaba yo, el secretario técnico de Sanchís, el de Villena, y llega a los jugadores en la presentación. Bueno, aquí os presento a Fernando Neira Cubiche. Dice la primera: bueno, estáis ante el mejor entrenador que hay de fútbol. El propio Kubiche sobre El sí propio mismo. Kubiche. Sobre sí mismo, un genio. El secretario técnico y yo, los dos de Era un espectáculo. Era ¿Para qué vamos a liar? Espectáculo total. Pero mira, Cubiche era un espectáculo. pero mira, la verdad. Pancho, veremos al Deportivo en Primera División. Estamos Hombre, a un paso. ya, pero Vamos a ver, estamos a un paso. Ojalá Si lo Dios- decimos hace 4 años, Nos nos hubieran vamos tratado de a ver. loco. Ahora estamos a un paso. los milagros están ahí, pero vamos a reconocer que es una categoría fortísima. Entonces, es muy difícil. Vamos a tener en cuenta también que en el Dense no tiene una plantilla para doblar como si seleccionan 4 futbolistas importantes. Eso vamos a tenerlo en cuenta. Ojalá Dios fuera así. No hablo que este fuera. año, en 2, 3 años, no sé. Estamos a un paso. A un paso, pero Menudo paso. pero a menudo uno. paso. Ya se Muy difícil, muy se han difícil. dado un paso muy importante, subir a... Hombre, tres ascensos consecutivos. Ya, pero hay que ser razonable. Queda y uno, pensar- queda un ascenso solo. Sí, pero hay que pensar que para hacer hay que hacer un equipo muy fuerte para tener pretensiones para ascender. Zaragoza lleva un montón de años de Claro. que bajó. Este puede ser el año, lleva 15 puntos de 15 posibles. Vamos a ver. Esta semana va a jugar contra el Español 64 millones. El Dense no sé cuánto tiene. 4, El Dense tiene de límite salarial 5,4 millones de euros. Y el, Por lo tanto, el presupuesto está ahí entre 7 millones de euros, calculo yo. Y el Español 6-7, 64. 6-7 más o menos. Puede tener un equipo, doblar jugadores y triplicarlo. El Dense no puede tener. No, dos el jugadores por milagro puesto. pueden ocurrir porque la verdad es que ha habido ocasiones que ha habido equipos que han subido, sí. pero es muy difícil. Hombre, no hablo de este año porque sería demasiado 4 ascensos seguidos. Sería una locura, una auténtica locura. Es que- Pero en 2-3 años, Es que a un hacer un paso de equipo primera. con pretensiones de ascender costaría muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y no creo que con la historia que hay, que tiene un potencial muy bueno, el presidente del Dense tiene un potencial muy bueno, pero si vamos a compararlo con Roche, la escuela que tiene el Villarreal es impresionante. Entonces, pues hay que tener en cuenta que Bueno, es para- el único club de España que tiene a su filial en segunda división. Ni el Madrid y el Barcelona pueden decir lo mismo. Exactamente. Y el Villarreal Es que sí. Para mí es de los Por primeros. ejemplo.
Pues claro que sí. Es un espectáculo. Pero, Villarreal va sacando de vez en cuando un jugador. claro. Y lo mete. Claro. El Barcelona les cuesta mucho meterlos, pero mete algunos. Pero el Madrid últimamente no mete un jugador de Claro, la tiene Y el un Villarreal sí. equipo trabajando para él. Villarreal sí. Tiene un equipo de gente trabajando para él, Ya, pero- buscando por todas las partes. Impresionante. Pero Pancho, hay equipos, por ejemplo, el Rayo Vallecano, un equipo que dice, ¿quién tiene el Rayo? No son tan fuera de series. Y ahí está. ¿Y cuántos años lleva ahí arriba? Y siempre está por ahí. Bueno, pero es el tercer equipo de Madrid. Pero estamos hablando de Villarreal, que es una población más pequeña que la Petrer. Exactamente. Más pequeña. Y la verdad es que hay una cantera y se... Una de las mejores canteras de España. Sin duda. Con 80.000 habitantes. Sin duda. No, Villarreal tiene 52, 53.000 habitantes, nada más. Nada más. Pues fíjate. Nada más. Pero el estadio ya caben 23.000. Pero evidentemente no van solo de Villarreal, sino de toda la provincia de Castellón. Obviamente. Señor Blanes, ¿algo más? Nos vamos. Pues Es un placer, muchas gracias. vamos, estaba muy desenganchado del fútbol y esta noche me he sentido muy a gusto. Se agradece, nosotros también. Señora Aracil, ¿algo más? No, de momento nada más. Estoy muy contento de haber estado aquí también. Entiendo que sea del Valencia, ¿o no? No, ¿No eres del Valencia después de haber militado en el yo Valencia? siempre he ¿Será sido... posible esto? Arcil es del Barcelona. Yo que soy Es valencianista, del Barcelona. qué vergüenza, yo Y valencianista. me quedé con las ganas de quedarme en Barcelona porque cuando fui a Barcelona vine para firmar y no quiso el señor Cremades. Y eran 700.000 pesetas entonces, más que en Madrid. Ahí sí que me hubiera hecho yo del Barcelona. Ah, si hubiera hecho del el que- Barcelona, se hubiera pasado el Si Madrid se Barcelona. hubiera hecho al Aracil allí, yo del Barça. Estuve 3 Y días eso allí que soy entrenando, anticatalán. 3 días entrenando y me iba a quedar en Barcelona. Me iba a quedar en Barcelona, pero de allí al otro día jugamos contra el Novelda y de Novelda salí corriendo para Madrid y de Madrid a Valencia. Sin tener que intervenir yo nada. Señora porque Aracil, aunque me ha entonces- dicho que no, le invito un día a venir al nuevo Pepico a ver a este Deportivo. Creo que le va a gustar, pruébelo, hombre, pruébelo. No, si lo he vi- Y lo he- señor lo he visto Melillano, nada. pruébelo este año en segunda división, hombre. Y señor Blanes, por favor, también. Mi Por dinastía favor. van al fútbol. Mi hijo y mi nieto, que tiene 6 años, tienen los abonos. Ah, vale. van ahí, No está mal, no está mal. Señor Pancho, nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias, Un placer haber estado con vosotros y con nuestros amigos. Muchas gracias. Bueno, que nosotros nos vemos todas las semanas. Melillano, gracias. Señora Aracil, también muchas gracias. Señor Blanes, Miguel, señor una cosa, Chichi. no, que tengo que darle las gracias a los cuatro por venir, que no han dicho cosas interesantes. de Muy antes. interesante, Chichi. Muy interesantes. Le van poniendo retos más complicados para próximas Sí, tertulias aquí. nada, traeremos a todos los que podamos. Tiene un Pero- reto, no lo ha cumplido. Sí, ya Manuel Santiago. Salí Santiago, Pancho, soy No Pancho. ha venido todavía. No ha Sí, venido. señor, no lo hemos podido tengo, traer. lo tengo es ahí, nuestro duro, gran duro. reto, traer Sí, a sí. Santiago. Llamaban el gitano. No, es que Reto, no, es que sí, gitano. Era un gran Señor. futbolista, era gitano. Excelente, extraordinario futbolista. Kubice lo destacaba siempre como uno de los mejores futbolistas que había tenido nunca. Santiago, que luego jugó en el Villarreal, por cierto, cuando el Villarreal estaba en tercera. Sí, señor. Y en segunda vez luego, claro. Señores, gracias. Nada, muchas Un placer. gracias Muchas a gracias. vosotros por Oye, Muchas gracias. mira,